Gracias por venir en este fin de semana, comienza el fin de semana. Así que van a comenzar con lo mejor. Y de ahí ya pasarán a otras cosas. Mi nombre es José Falconi y tengo el placer, de presentar no solamente a Tom y a los demás colegas que tienen hoy día la labor de comunicarnos cosas importantes desde la época colonial, pero también contarnos un poquito acerca de lo que hemos venido haciendo con el proyecto Bachué, que dirige José Diego Gutiérrez aquí en Bogotá, y básicamente contarles un poquito acerca del proyecto. Como ustedes saben, no sé si ustedes pudieron venir, algunos de ustedes pudieron venir a la primera iteración que tuvimos de esta serie. Esta es la segunda que estamos teniendo aquí en Bogotá y esperamos tener una tercera y una cuarta el próximo año también, en la medida en que estamos completando un proyecto largo, de largo aliento, y que son como los proyectos que está desarrollando José Darío en el proyecto Bachué. Yo conocí a José Darío hace unos 3 o 4 años y me invitó a colaborar en un proyecto puntual y durante la cooperación que tuvimos para colaborar en el proyecto creímos conveniente, ya que había una serie de un conjunto de temas y tópicos que nos parecían importantes abordar, hacerlo no de una manera solamente univocal, solamente en mi caso como investigador, sino tratar de convocar a la mayor cantidad de especialistas e investigadores en estos temas. Y eso fue lo que hicimos. Comenzamos este proyecto hace unos 2 años y medio atrás y ya estamos básicamente comenzando a cerrarlo. En tanto, hemos tenido posibilidad de poder juntarnos para poder no solamente pensar en aquellos puntos que como buen acupunturista uno intenta poner en las pequeños alfileres, ¿no? En esos núcleos, en esos espacios donde creíamos que iba a ser importante poder detonar una conversación. Con José Darío, ¿por qué fue importante y por qué fue muy fácil la conversación? Fue porque teníamos más o menos la misma idea, de alguna manera, en torno a lo que era el arte colombiano y en torno a las vicisitudes de la historiografía del arte colombiano, en donde tienes un par de grandes tótems, ¿no? En este caso sería la gran tótem en arte moderno y contemporáneo sería Marta Traba, y una serie de otra gente, una serie de lecturas que pareciera que estaban ya muy solidificadas hasta el punto de estar casi fosilizadas, ¿no? Nuestro interés era, de alguna manera, poner, como digo, esos pequeños alfileres en ciertas preguntas para poder abrir nuevas discusiones. Y para eso teníamos que remontarnos al pasado, ¿no? Es decir, evidentemente, el pasado colonial, en este caso, es el que de alguna manera moldea muchas de las conversaciones que hubieron ya en el siglo XIX y en el siglo XX, ¿no? Y por lo tanto nos pareció indispensable poder contar con quizás el más importante especialista en arte colonial de la zona andina, ¿no? Que tenemos aquí, gracias a que aceptara la invitación nuestra, el profesor Cummings, no ha podido volver a Colombia y no he estado trabajando con él en Colombia, que yo siendo peruano y siempre he querido que Tom esté más cerca del Perú que de Colombia, pero no, su corazón está en Colombia, lamentablemente, como en muchos de nosotros, ¿no? Yo también soy peruano, ¿no? Y también mi corazón está aquí. Pero a lo que voy es Tom básicamente se hizo latinoamericanista en Colombia, ¿no? Es decir, yendo al Museo de Oro, ¿no? Y mucha de su biografía tiene que ver con la historia de este país y con la historia del barroco de Nueva Granada. Entonces, creo que no hace falta presentar a Tom. Tom es el profesor que mantiene la cátedra Dumbarton Oaks en la Universidad de Harvard, además un especialista en, como digo, la zona andina, sobre todo, en la zona de Nueva Granada y en la zona andina un poquito más al sur, al Cusco, ¿no? Ha trabajado evidentemente en cuestiones incas, ustedes deben conocer el libro sobre los queros, que lo hizo mundialmente famoso,
y que ahora nos va a hablar acerca de negocios inhumanos. Una vez más, como digo, la primera iteración que tuvimos en mayo de ese año lidió con temas de los años 60 y de los años 50 y de los años 40, ¿no? Básicamente. Ahora regresamos un poquito al barroco y el próximo semestre, el próximo año, en mayo, esperamos concluir con quizás la última parte del proyecto, que es la parte en torno al paisaje colombiano, ¿no? Es decir, somos 7 especialistas que hemos venido trabajando. Una vez más, quiero agradecerle muy profundamente a José Darío. No fue fácil, o no, mejor dicho, no sé si fue fácil, pero digo, toma mucho coraje y mucha responsabilidad y realmente mucho compromiso el apoyar un tipo de investigación de la manera como lo estamos haciendo aquí. Es realmente notable lo que está haciendo el proyecto Bachué, y por eso que me encanta que ustedes estén aquí. Lo que estamos viendo son básicamente atisbos, primeras lecturas, papers concluidos para poder tener su feedback, y luego evidentemente la publicación en un año y medio, ¿no? Pero realmente en primer lugar agradecer a José Darío por el compromiso, realmente no solamente con nosotros, sino con la historia del arte colombiano en especial. Pocos coleccionistas hay de esa naturaleza en la región. Y luego también agradecer a Tom por estar aquí. Tom fue mi orientador en la tesis doctoral también, así que poco tienen la culpa de que yo esté parado aquí, ¿no? Así que, pero lo voy a dejar con él. Lo que va a suceder es que Tom va a leer un paper, va a dar su ponencia, y luego tenemos también el privilegio de contar con un grupo de muy buenos colegas aquí en la ciudad de Bogotá, ¿no? Es decir, con Cristian en este caso, con el señor Borja y con Pedro Pablo. Vamos a poder sentarnos en una mesa a discutir el panel de Tom, el paper de Tom, ¿no? Entonces, de alguna manera, una vez más, esto es un diálogo interacademias de alguna manera, o interamericano, si queremos llamarlo de esa manera, ¿no? Es decir, si bien algunos no estamos en la academia norteamericana, nuestro interés es mantener un diálogo continuo y efectivo con las academias aquí. Es por eso que para nosotros estos tipos de momentos son centrales. Sin más, lo dejo con Tom y luego tenemos la mesa redonda. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Y es un gran honor de estar con ustedes esta tarde por varias razones, y como dijo José, he trabajado mucho en Perú. Mi nieto, uno es Atahualpa, el otro es Huáscar, uno nacido en Cusco, el otro en Quito, pero mi corazón está aquí. Entonces, siendo parte de este proyecto Bachué, yo decidí de enfocarme un poco en la cuestión del papel del afro-colombiano, no como artista, pero como desde el principio, en el siglo XVI, XVII, como sujeto y como esclavo. Llegaron ellos a Cartagena, y por eso voy a hablar de su papel dentro de la historia de arte y dentro del negocio. Y entonces, ya. Después de 1492, el mundo se convirtió de muchas maneras en el teatro europeo de la era moderna, que fue dividido en diversos teatros de interacción. En el Nuevo Mundo, un sirviente africano acompañó a Cortés
a desembarcar en 1519 para encontrarse con los embajadores de Montezuma, como es evidente aquí en el manuscrito mexicano del siglo XVI, donde se puede ver aquí su sirviente de Cortés. Pues 10 años después de la entrada en el Tenochtitlán de Cortés, con su sirviente Christopher Eidetz, un artista alemán quien estaba vinculado a la corte peripatética. El último. Sí, ya. Ya lo tengo. Y este artista alemán que estaba vinculado a la corte peripatética de Carlos V mostró en una técnica similar a la acuarela, que es el lápiz de plata y acuarela, a un africano ricamente vestido sentado en un caballo, acerca de cual escribe el artista, cito: cuando el emperador ingresa a caballo a la ciudad, sus tamboreros a caballo también están. Es esta figura aquí. En el mismo año 1529, Hernán Cortés conoció a Carlos V en la ciudad de Toledo para presentar su caso, una pelea entre la audiencia y Cortés ante el emperador, y trajo consigo a diferentes nobles, entre las cuales Christopher Eidetz ilustró varios aztecas, sobre quien escribe, cito: los indígenas transitan por esta vía con piedras preciosas en sus caras que se pueden quitar. Fin de cita. Lo más probable es que estos dos individuos que describe y muestra Eidetz se han visto el uno al otro en Toledo. O sea, este hombre seguramente conoció los aztecas. Y juntos ellos podrían haber visto dos jugadores aztecas de pelota, como se ve aquí, jugando con una pelota de caucho en el corte. Eso conocemos y está bien comentado. Pero Eidetz también ofrece otra imagen, menos majestuosa, de España. Y aquí vemos una figura encadenada que carga un costal sobre los hombros. El texto en alemán dice, cito: así es como los moros vendidos como esclavos en Castilla llevaban pieles de cabra llenas de vino, y si escapaban de su amo debían trabajar encadenados de esta forma. Fin de cita. El texto de la imagen de una mujer en el verso opuesto dice, cito: la forma en que las mujeres en el reino de Castilla vestían cuando estaban en las calles o en la iglesia. El cuaderno de esas imágenes trata el vestimiento de diferentes etnicidades y clases de España, y es realmente el primer tipo de este género de trajes que tiene un éxito en el siglo XVI y XVII. De igual manera, al otro lado del mundo, los comerciantes portugueses trajeron consigo esclavos africanos al llegar a Nagasaki, transportando mercancía a la costa para venderla a los japoneses. Y aquí está, se puede ver, eso es el negro. Hay varios negros aquí que no se puede ver claramente, pero son los portugueses. Y eso es un biombo Namban, eso es otra invención
artística en el mundo de la era moderna, en el cual un nuevo grupo de géneros acerca del cambio del mundo para demostrar distinciones de clase, étnicas, nacionales, marcadas por la raza y los atributos culturales y principalmente por los vestimientos. Este es el mundo que se expandió de forma exponencial en términos de geografías, personas y sus imágenes. Gran parte de esta interacción se dio por medio del comercio, y ese va a ser el tema mío hoy día. Tal como lo ilustra el cartógrafo Battista Angense en su mapa, que fue hecho en Venecia en 1544 en un atlas encargado por Carlos V para su hijo Felipe II, que mostraba la ruta de Magallanes en su viaje alrededor del mundo entre 1519 y 22. Este viaje y su conmemoración en un mapa mundial marca el inicio del creciente comercio mundial. Analizaré este comercio global en crecimiento bajo los términos de historias personales, en carácter de anécdotas, que al mismo tiempo se relaciona con eventos importantes y drásticos que afectaban todo el mundo. También haré hincapié sobre una pequeña pero crucial parte de este teatro, el Caribe, pues era, entre otras cosas, el nexo mercantil que unía Veracruz, Puerto Rico, La Habana, Nombre de Dios, el uno al otro y con el resto del mundo. Como parte central de este intercambio de bienes estaba el tráfico de seres humanos de África, Asia y América. Normalmente pensábamos solamente en el tráfico de esclavos de África, pero sabemos que hubo un tráfico fuerte de esclavos por manera de Manila a América, y también varios grupos de indígenas fueron clasificados como esclavos. También haré énfasis sobre un vínculo sustancial en esta horrible cadena: el territorio de Cartagena de las Indias y la audiencia de Nueva Granada, que era en gran medida parte central de este mundo. Y lo que se ve aquí en un mapa de no es el mapa, y este tampoco. Bueno, no lo tengo, pero hay un mapa que existe, pero no en esta presentación, de Cartagena, donde se desarrolla la narración. Lo que quiero explorar brevemente esta tarde por medio de texto e imagen como historiador de arte son las intersecciones entre la venta de esclavos africanos, las prácticas piadosas y las pinturas de devoción. Termino para sugerir que el objeto humano de intercambio mercantil, los esclavos, se convierte en el sujeto divino de representación. Es decir, las imágenes de devoción de María y el niño Jesús son eventualmente interpretadas como africanas. Un proceso por medio del cual el sujeto y el objeto se combinan con el imaginario de devoción y de la piedad. Aquí la falta de reconciliación entre la caridad cristiana y la violencia de la esclavitud se pone en relieve a través de escrituras y imágenes del siglo XVII.
O sea, voy a discutir dos formas. Este es la portada de un libro y el otro es una pintura del siglo XVI, XVII, y son dos imágenes de la Nueva Granada, y las cuales retomaré más adelante. Así comienza con las palabras de un comerciante, alguien que estuvo íntimamente involucrado en el comercio de seres humanos en el Nuevo Mundo. Entre 1594 hasta 1602, el comerciante florentino Francesco Carlete fue el primer comerciante individual para atravesar el mundo en busca de fortuna mercantil para él sí mismo y para su patrono, Fernando I de Florencia. Cuando se acercaba el fin de sus viajes, los piratas holandeses le robaron tanto su fortuna como su extenso diario que llevaba con él. Al regreso a Florencia en 1606, redactó un relato más corto titulado Regimente o Crónica, dirigido a Fernando de Medici. Comenzó su narración describiendo su partida de Sevilla junto con su padre, Antonio Carlete, para empezar en el comercio internacional, comprando y viendo puerto a puerto. Primero viajaron a las islas de Cabo Verde, de ahí fueron a Colombia, Panamá, Perú, México, desde Acapulco zarparon hacia las Filipinas y llegaron a la isla Luzón, después pasaron a Japón, a China, lugar donde Antonio se murió en 1598. Francisco, su hijo, continuó hacia la India y llegó a Goa, la capital del virreinato portugués, y donde permaneció por un tiempo. Luego regresó a casa en barco portugués São João con todos sus bienes. Sin embargo, cerca de la isla de Santa Elena, la isla muy famosa por un francés, su barco fue atacado y saqueado por los dos buques holandeses, el Zeelandia y el Langebarke, que pertenecían al precursor de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales. Carlete describe la barbaridad de los holandeses contra los esclavos, incluyendo a su propio sirviente coreano a bordo del São João, quienes eran arrojados al mar para abrir espacio para el cargamento de São João. Cuando el barco holandés regresó a Holanda, la compañía subastó el botín, que consistía principalmente de porcelana de exportación de China. Y aquí observamos el tipo de material que tomaron, y quizás este fue parte del botín, y explico. Es un conjunto de platos de porcelana encargados por el virrey peruano García de Mendoza y Manrique, cuyo retrato de pluma de tinta se ve aquí, hecho por Mamampoma en 1614. Y podemos observar aquí en la composición del plato el escudo de él y su esposa Teresa de Castro y la Cueva. Y fue producido en China, en Jingzhen, entre 1590 y 93. Y eso es el plato, y fue comprado en una tienda hace 3 años en Holanda, en Ámsterdam. O sea, no sabemos cómo llegó allá, pero es posible que estuvo a bordo de el buque. Pero lo más interesante de eso no es
captura del diario de Francesco Calette, pero las ganancias de la subasta de los bienes fueron tan altas que fue la idea de formar la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, la famosa compañía que aquí se ve el plato y eso es el símbolo de la compañía. O sea, este robo de el bote portugués y en que estaba este hombre, Francesco Calette, empieza este gran negocio que existió hasta el fines del, la mitad del siglo XX. En Holanda, la porcelana se hizo tan deseable que para 1657 más de 3 millones de piezas se habían vendido en los Países Bajos. Y para 1682 el número se había incrementado a 12 millones de piezas. Y tal inundación de mercado causó, como la tulupa, que la porcelana perdiera la mayoría de su valor y no valería más de la pena de venderla en subastas y fue usado en la vida diaria de los orfanatos holandeses. Calette, sin embargo, regresó a Florencia sin ninguna riqueza acumulada y los Medici no lograron cobrar directamente en el nuevo comercio global. No obstante, el gran duque Fernando I de la Toscana, que lo había protegido durante su viaje, lo llevó a su corte donde, como ya mencioné, Francesco Calette recolectó las experiencias de su viaje en 12 tomos dedicados a Fernando. Y él comienza describiendo el extremo opuesto del comercio de porcelana. Y eso es el viaje que él hizo. Bueno, eso es el mapa aquí del viaje que empieza, el viaje de alguien como Calette. Y aquí se sale de los Islas Verdes a Cartagena, eso es la primera. Y él y su padre llegaron primero de Sevilla a las islas de Cabo Verde, como ya mencioné, donde comenzaron sus negocios participando en el negocio de la trata de esclavos en el Atlántico. De hecho, el comercio era tan ajetreado que Calette se tropa con un mercado difícil y competitivo. Se queja de los elevados precios de la deseada mercancía, ya que muchos barcos habían llegado con la intención de comprar esclavos para llevarlos a América o a otros lugares. Aún así, un mercado de demanda y oferta señala que es una condición de hundirse o nadar, por lo que compra a la vez 75 esclavos de diferentes edades y géneros. Una experiencia mercantil que él compara con la forma en que compramos cerdos en nuestro país. Fin de cita. Posteriormente describe cómo los africanos son etiquetados con una marca que, cito, que está hecho de una pieza de plata que se calienta en las llamas y es puesto en el pecho, el brazo, en la espalda de forma tal que el esclavo puede ser reconocido. Esto me causa gran tristeza y confusión en la conciencia porque honestamente Su Alteza Serenísima me parece a mí un tráfico inhumano, indigno de un aclamado cristiano piadoso. Fin de cita. El
remordimiento no es recurso para un hombre de negocios. El absorber la tristeza. Los negocios son, después de todo, negocios. Y sin importar cómo se puede sentir Carlete como individuo, la ganancia es el árbitro final en la moral. De esta forma, Carlete deja las islas de Cabo Verde con su cargamento humano, pero continúa quejándose. Hay muchas quejas en este manuscrito. Y esta vez escribiendo que los costos de envío los esclavos estaban incrementando debido a los precios de la comida que debía proveer. Cito, y además la muerte de algunos de ellos incrementaba los costos de los negocios aún más. Fin de cita. Él llega a Cartagena, y eso es Cartagena casi el año que llega. Eso es el mapa de Bautista Antonelli de 1549, donde desembarcó con, cito, 78 esclavos que todavía estaban en vida. Pero muchos de ellos habían llegado maltratados, enfermos, medios muertos. Intentamos restaurarlos no tanto por nuestra caridad, claro, sino no perder, no perder su valor y precio. Fin de cita. Tras de la venta de sus esclavos allá, cito, invertí en mercancía traído de España. Fin de cita. Carlete carga su nueva mercancía a bordo de un barco con dirección a Panamá. Allá la descarga en nombre de Dios. Y aquí muestro el acuarela de 1586 de nombre de Dios, en que se descrita, cito, como un puerto hermoso, espacioso, que cuenta con una profundidad de 7 a 8 brazas de agua, en las cuales la flota de barcos de España llega a comerciar su mercancía con los de Perú, que estaba ubicado en una región montanosa donde el aire es pesado y poco saludable y donde los españoles no pueden vivir por mucho tiempo. Fin de cita. Carlete, sin embargo, no vende la mercancía en la puerta. Por el contrario, él atraviesa el istmo hacia la ciudad de Panamá. En esta imagen de la ciudad de Panamá, él pudo conseguir el transporte hacia Lima, donde él pudo vender por la plata barata que salía de Potosí, otro lugar de miseria humana. La distancia para cruzar Panamá era mínima en comparación de su viaje alrededor del mundo, pero la ruta era una de las más mortales, según señala Carlete. Él dice que sus mulas estaban cargadas con bienes recientemente compradas y eran guiadas por, cito, esclavos moros desnudos, y que iban detrás de las mulas, hundiéndose constantemente en el lodo a medio muslo, golpeando las bestias. Esta labor llevaba a cabo solo por ellos, tratándose de una fatiga y tormenta que ningún hombre blanco y otros podrían haber realizado, jamás. Pero ni siquiera ellos duraban mucho en ello, pues pronto morían, paralizados miserablemente y cubiertos en llagas que en el dicho clima se tornaban incurables. La imagen del plano de la ciudad de Panamá, sus calles, edificios ordenados y centrados en el recientemente construida catedral, no transmite el caótico horror del paso hacia ella. Por el contrario, busco evocar la ciudad de Dios,
de San Agustín, que busca dar una dimensión del espacio de la hermandad de todos los hombres en Cristo y su establecimiento en América. O sea, normalmente pensamos en las ciudades y no en las rutas entre una ciudad y otra, que son horrorosos. Las palabras de Calete nos transportan a los horrores mercantiles de Cartagena de las Indias y que se convirtió en la puerta de entrada de muchos africanos al mundo del Caribe, Nueva Granada, de México, Cuba y la Española. Aquí los hombres, mujeres, niños, como una horda de cerdos, para referenciar la analogía de Calete, eran sometidos al yugo de perpetua esclavitud en un nuevo mundo, viviendo en condiciones como sabremos, fueron descritas como una posible. Como también nos entramos algunos en las primeras imágenes que vieron a ser descargados en la costa, que fueron pinturas de otros africanos con quienes se debían identificar. Encontramos estas imágenes en el relato en la biografía del siglo XVII de Pedro Claver, que fue fue escrito cuando se movía su caso a la beatificación. Y eso es el frontispicio del libro. Claver fue un jesuita que en la parte final de su vida firmó su nombre en latín, Petrus Claver et cum semper servus. O sea, Pedro Claver, eterno servidor de la raza etíope. Y que fue eventualmente canonizado, volviéndose así santo patrón de los esclavos. Y por supuesto la catedral en Cartagena lleva su nombre. Nacido en Cataluña en 1581, entró en la orden jesuítica en 1602 como un noviciado. Llegó al reino de Nueva Granada en 1610, donde murió en 1652. Primero fue tierra adentro, ahí se puede ver, y donde estudiaba en Tunja y Fontibón. Aquí puede ver un mapa de Fontibón de 1607. Y habría participado en el fervor religioso de las comunidades muiscas, donde en Fontibón, cito, al llegar a la iglesia, 8 niños de la comunidad, vestidos en trajes muy hermosos, subieron a una amplia plataforma y comenzaron a danzar y cantar al son de un órgano para la presión de todos, causando que toda la ciudad cantara a gritos las alabanzas de los padres jesuitas, no solo por el gran esmero que habían mostrado al enseñar a los indígenas los evangelios y la ley de Dios, sino también la música instrumental y vocal. Fin de cita. Este viene de un documento de los jesuitas en Roma. Esta descripción de una celebración cristiana altamente organizada demuestra el uso que los jesuitas hacían de las artes en relación a la enseñanza a los niños de las comunidades como medios de conversión. Más importante aún, Claver llegó a entender los valores de esos procedimientos. Él también habría visitado otros muiscas cerca de Bogotá y Tunja, donde los niños estaban vestidos como ángeles y santos ubicados en los nichos de las fachadas de las iglesias. Allí la comunidad muisca se habría visto como las protagonistas de la Biblia. Claver no permaneció en las frías tierras altas de Cundinamarca,
pero por el contrario regresó a Cartagena de las Indias, lugar donde había llegado la primera vez. Como hemos escuchado por parte del comerciante florentino Francesco Calete, estos cargamentos de los comerciantes que llegaran eran vendidos y descargados, lo más consistentes y valiosos eran los esclavos de África, pero que no obstante necesitaban la atención de curarse, ya que en las palabras de Calete dice: intentamos restaurarlos no tanto por la caridad, pero sino para no perder su precio y valor. Aquí Claver se unió a su compañero jesuita Alonso de Sandoval, que ustedes conocen los dos, por supuesto, quien trabajó entre los esclavos. Compusieron una catequesis, también escribió acerca de sus miserables condiciones en su título de 1627 de Enturbando Ethiopiam Salute. Este título hace referencia a su compañero jesuita José de Acosta y su de Procurando Indoro Salute, publicado en 1589. Sandoval había comenzado a trabajar en Cartagena junto a los esclavos en 1609 y por lo tanto el comerciante Calete lo presidió por un poco años nomás. Sandoval vio el mundo de los indígenas y se trata de los esclavos a través de los ojos de Calete, y sin fin de compañeros comerciantes que ofrecieron una perversa réplica entre criador y comerciante. En las últimas páginas de su libro Inturanda presenta un conjunto de metáforas que son bastante sorprendentes para el lector moderno. Y cito: las Indias pertenecen a los comerciantes, y solo a los comerciantes, de tal forma que nadie pudiera sobrevivir físicamente sin alguna mercancía para vender. Consciente de eso, el soberano comerciante del Evangelio, o sea, Cristo, ha puesto en las Indias, tanto del este como del oeste, clergios que, como buzos, se sumergen en las profundidades del océano y con un sinfín de dificultades extraen perlas preciosas. Los comerciantes usan las Indias para su propia ganancia. Así que también Cristo quiere enriquecerse a su corte con un tipo diferente de oro, con almas nativas y transplantadas, o sea, indígenas y negros. El sacerdote jesuita incluso describe a Dios como un gran mercader. Hermanos míos, cito, como mercaderes del Evangelio, seguidores del gran mercader, que trabajan por almas que traen gloria a su majestad y a nosotros tanta alegría, y que viven en una tierra que demanda que seamos mercaderes. ¿Qué excusa podemos ofrecer? Fin de cita. Pedro Claver se unió a los mercaderes jesuíticas del Evangelio, adaptando la misión evangélica al atender a los hombres, mujeres, niños que desembarcaban de las naves y que serían sometidos a una vida de perpetua miseria en América. Y si Calete y otros mercaderes no les demostraban caridad para restaurar su salud, Claver sí lo hacía, o al menos en sus propios términos de redención.
Con la caridad cristiana primero se colocaba rápidamente a los esclavos ante la imagen del sufrimiento de Cristo y se le presentaba la amenaza de su propia condenación eterna en adición a la mundana. Este es el tema de su retrato de 1666, en donde se representa una pose de 3/4 de longitud, sosteniendo una cruz delante de él y dos africanos aparecen delante de él. Inscrito entre la boca del sacerdote y el crucifijo se encuentra la frase: Señor, yo te quiero mucho, mientras las moscas se arremolean alrededor de su cabeza. Y eso está descrito en el texto mismo. ¿Cuáles fueron los pensamientos de los africanos al ver la escultura torturada de Cristo, que lucía como los amos españoles que habían comprado y vendido solo se pueden imaginar? De acuerdo con la enciclopedia católica, Claver bautizó en la fe e instruyó en la fe más de 300,000 esclavos. Una imposibilidad en realidad, pero aún así él y Sandoval bautizaban y rebautizaban a miles de africanos en Cartagena. Sin embargo, no hay registro de estas primeras impresiones, pero tenemos una descripción más vívida de la impresión pretendida que Claver quiso crear. Se encuentra de nuevo en la geografía de Claver, en cual aparece este retrato. El autor José Fernández describe cómo los jesuitas levantaron un altar temporal en un patio cerca de los bosques para los esclavos recién llegados. Sobre este se dispuso un cuadro de Cristo crucificado, el cual ilustraba más gráficamente todas sus heridas ensangrentadas. Y después Claver procedía a bautizar a los esclavos recién llegados delante de este. Los retratos de los papas, cardenales y reyes se disponían alrededor del altar. Y de este modo ambos autorizaban el procedimiento y unían en acuerdo y adoración la misericordia de Cristo crucificado, cuya sangre fue derramada por toda la humanidad. En otras palabras, los retratos crearon un mundo entero de jerarquía mundial y celestial, en el cual entraron los esclavos recién bautizados. Solo en el caso en que este teatro fuera mal interpretado, sin embargo, parte del cuadro de Cristo crucificado era la caracterización de un africano bien vestido, una figura que representaba a aquellos que habían recibido el bautizo y la bendición de Dios. Otras figuras más temibles también aparecieron, representando a aquellos africanos que rechazaban la misericordia de Dios. En adición a su apariencia tosca, se demostraban entre seres monstruosos con horribles fauces abiertos que le atrapaban. De acuerdo con el autor de esta descripción, esos cuadros, una vez vistos por los africanos, valían mucho más que cualquier discurso de persuasión. Gracias. Las imágenes son mucho más fáciles. Mientras creaban en los esclavos el miedo de la condenación.
el deseo de huir de esta y aceptar la sangre divina del sacramento. Si miramos de nuevo el frontispicio de esta hagiografía, podemos ver la figura inminente de Claver sobre los dos esclavos africanos, remolinos de insectos tropicales a su alrededor. Aquí la escala evoca claramente la autoridad moral y espiritual de Claver, así como los retratos de los reyes, cardenales, papas transmiten a la jerarquía de la autoridad terrenal ante los esclavos recién llegados. La figura de Claver también muestra esta posición de poder. La figura de 3/4 tonsurada de Claver es casi 2 veces el tamaño de los 2 esclavos africanos adultos, quienes miraban arriba hacia Claver, justo como la harían hacia los retratos cuando llegaron por la primera vez. Mientras Claver se vuelve hacia la cruz y el espectador lector. Él es el intermedio. Él está caracterizado con rasgos individualizados que claramente tiene la intención de ser interpretado como un retrato vivido del santo. Los rasgos de los dos africanos son más gracias. Y no se interpretan como retratos individuales de sujetos específicos, sino como representantes de todos los africanos a los que Claver ministró. El frontispicio dispone económicamente como los protagonistas van a aparecer en los siguientes cientos de páginas. Ningún esclavo recibe nombre en la narrativa que yo he visto en el libro. Más bien son cuerpos los que tienen la importancia. Esto se debe a que después de su bautizo forzado, los esclavos se vendían en subastas y a menudo eran golpeados y obligados a trabajar sin misericordia, como Galete describió justo unos años antes. Y fue precisamente en los cuerpos de los esclavos en donde Claver encontró la oportunidad de realizar sus actos de caridad y santidad. Cito solamente 2 de un número de fragmentos. Y él usa la palabra también. Las posilgas en que vivían los negros fueron para él los jardines para nuestro padre de Claver. Sus heridas flores, sus llagas vertientes eran sus fuentes de dulzura. Los vapores hediondos de heridas en olores dulces, de delicado perfume para él. Estas no son solo metáforas de cómo Claver entendía a los esclavos. Para demostrar sus verdaderos sentimientos, la santidad de Claver necesitaba de los cuerpos de los esclavos en las condiciones en las que los encontraba. Como tal, se describe cómo ponía su boca en las heridas de los esclavos enfermos y con la lengua les limpiaba las heridas, en su mayoría aquellos que tenían lepra. Mientras otros, tales como Santa Catalina de Siena, San Francisco Javier, ocasionalmente realizaban actos piadosos similares, pero el número de veces que Claver ejecutó estos actos de humildad con tal efecto en estos seres inferiores era algo digno de gran admiración, de acuerdo con su autor. Los detalles de las automortificaciones de Claver, de las llagas y las heridas de los esclavos era tan excesiva en la narración que no necesitábamos repetir los detalles.
pero hay página después de página. Sin embargo, cabe señalar que se encuentra una contra en la descripción de los cuadros y impresiones de Claver. Ponía continuamente ante los esclavos para predicar la violencia de Dios en el juicio final. Lo más revelador de todo es que el cuerpo del esclavo está completamente deshumanizado. El esclavo no posee nombre en la narrativa y nunca se describe como algo más que un negro fulano. Cito. Es decir, el cuerpo del esclavo es el lugar del deseo que engendra un retrato. En este caso, el retrato de Claver. Esto es muy diferente a las imágenes mostradas a los esclavos a medida que llegaban a la costa. Retratos de los africanos en el infierno eterno o en el cielo. Se le pidió a los cuerpos vivos de los esclavos recién llegados que aceptaran la salvación eterna o recibieran la condenación eterna. Se les prometió un sufrimiento mayor al que estaban a punto de recibir en Cartagena, en donde igualmente se convirtieran en el objeto de los actos piadosamente obsesivos de Claver. Pero quiero finalizar pasando de la imagen de Pedro Claver, los cuerpos deshumanizados y indiferenciados de los hombres y mujeres esclavos para hacerlos esclavos, y a pasar a otras imágenes también. Primero muestro aquí los esclavos que fueron, eso es una imagen de 1620, no, esos son esmeraldas, digo, de 1622, que fueron parte del rescate de Atocha. Pero en 1590 tenemos esta imagen con el texto, eso es la Histoire naturale des Indes. El texto dice: la preciosa piedra llamada esmeralda crece en lo alto de las montañas y los esclavos negros tienen grandes problemas y dificultades para obtenerla debido a la altura de las montañas. Y usualmente finalizan sus días allí mientras excavan en las rocas, masas de piedra caen sobre ellos, los cuales los aprisionan debajo y mueren miserablemente. También se encuentra una gran cantidad de una hermosa piedra de cristal, piezas grandes, generosamente adulterada con oro. Estas montañas están localizadas en una provincia nombre de Le Rayané, cerca de una ciudad llamada Santa Fe. O sea, los esclavos africanos no quedaron solamente en Cartagena, en la costa, sino también fueron llevados a las minas de Muso y también en las climas cálidas cerca de Cali y Popayán, a donde los jesuitas y otros órdenes administraban sus necesidades espirituales, que incluían la formación de cofradías y confraternidades. Al parecer, dentro de este contexto se desarrolló una iconografía cristiana que, similar a las primeras imágenes que Claver mostró, esos también muestran los rastros de los negros. Y que conozco yo es Colombia, Nueva Granada, es el único lugar que tiene este tipo de virgen, que tiene no solamente es negro,
pero tiene los rastros de un africano. Por ejemplo, tenemos aquí en Bogotá, en el monasterio agustino, esta pintura del siglo XVI, del Virgen y Niño. Pues, se dice que es la representación de la Virgen de Guadalupe de España, pero no sé. Las dos figuras son del arte colonial también. Esa era precisamente la intención. Mi nombre es Cristian Padilla, soy profesor de la Facultad de Artes de la Universidad Distrital y vamos a conformar en este momento un panel de diálogo en torno a la investigación que nos acaba de mostrar el profesor Thomas Cummings. Quiero presentarles en este caso al profesor Jaime Borja. Es doctor en Historia, es profesor de Historia de la Universidad de los Andes y ha sido asesor de las adquisiciones del Banco de la República y del Museo Nacional. Es nuestra más importante autoridad en el tema del arte colonial en Colombia y en torno al barroco latinoamericano. Y por otro lado les presento al profesor Pedro Pablo Gómez, también es doctor en el tema de investigaciones estéticas, de estética. Es nuestra más importante eminencia en torno al tema de los estudios decoloniales. Precisamente por esa posibilidad de estar entre el margen de lo colonial y lo decolonial, me pareció que iba a ser un panel del cual podíamos sacar bastante provecho y que creo que el profesor Cummings va a tener de pronto alguna muy interesante feedback para su investigación. En principio, y para dar como una especie de tono de comentario que nos permita iniciar la conversación, quiero tener como unos apuntes que estuve recogiendo a lo largo de su presentación y es en principio que me parece estremecedora la serie de testimonios que se nos brinda en torno al tema de la esclavitud, en este caso desde la perspectiva europea. Aunque todos los aspectos de la conquista vienen a ser tremendamente inhumanos, esta forma de relato y de testimonio que se comenta en el diario de Calotti, pues nos muestran primero que todo una gran preocupación, y es que parece que el horror de toda esta trata humana fue más bien narrada desde la perspectiva europea. Eso ya me parece que es sintomático, porque en principio nos deja el vacío de una ausencia de voces desde la perspectiva de los que vivieron directamente esta tragedia, ¿no? Los testimonios de los negros son inexistentes por motivos que de alguna forma uno cree que intuitivamente y por lógica aluden a esta lógica, ¿no? Es posible que la misma condición de la esclavización haya impedido que ellos tengan acceso a la escritura, y precisamente pues su cualidad de analfabetismo me imagino que fue una de esas falencias que impide que existan los testimonios desde su perspectiva. Solo parece ser la tradición oral la que perdura esta serie de experiencias y relatos, pero se espera que a través de la memoria del aula y de este tipo como de manifestaciones se pierda la traducción, pues gran serie de detalles que hayan ocurrido entre estas historias. Como en Colombia desconocemos los relatos y testimonios escritos o gráficos de los damnificados de esta trata humana y del esclavismo, la pregunta que yo quiero iniciar acá para entablar este diálogo es si conocemos o existen testimonios directamente desde las negritudes, y en este caso de repente pues como no vamos a tener testimonios escritos y solamente desde esa narrativa oral, de pronto también testimonios gráficos, me pregunto yo, porque tenemos claro a partir de tu conversación y del diálogo que nos has presentado que ellos conocen y reconocen el poder de la imagen en esa posición como pedagógica y leccionadora del Evangelio. Entonces no llegan a recurrir a la imagen precisamente para contar el testimonio de su propia vida en el caso de la esclavitud. Bueno, del siglo XVI, XVII que sepa yo, no hay un testimonio, o sea, no hay un documento escrito por sí mismo, por la comunidad, pero tenemos dentro de la Inquisición, especialmente en Cartagena, muchos, bueno, la voz, por lo menos, de muchos negros que están acusados por varios delitos, más que todo tiene que ver con el amor y cosas así. Y allá se puede
encontrar, sí, hay que leer mucho de esos porque normalmente siempre tiene la misma respuesta porque la respuesta está en la pregunta y se repite la pregunta en una afirmación o niegue la acusación, pero a veces se encuentra la voz y algunas inquietudes, deseos así, pero eso es por medio de leer con una lectura buscando cosas que son ajenas de la normalidad. Documentos policiales. Sí, cosas Legales. así. Sí. Quizás hay, pero que sepa yo no. Y ustedes conocen mejor que yo. Pero eso es donde se puede encontrar cosas así. Y son muy raros los testamentos o documentos como de Wamapoma de Ayala. Él es tan famoso porque es el único que tenemos casi. Y yo puedo contar, en México sí hay. Hay una diferencia tremenda, y de los negros también. Pero en el virreinato de Perú, que sepa yo, son muy pocos los documentos de las indígenas. Estoy hablando del siglo XVII. Bueno, en la República tenemos sí, pero y hay varias razones de eso, y eso es una comunidad indígena que es muy rara. En vez de escribir o pintar con glifos y todo, eso es una diferencia entre México y la Maya y todo, donde tenemos muchos documentos escritos en el idioma indígena, en Maya, en Nahua, en Zapotec, Mixtec, etcétera, etcétera. Estamos usándolos ya para capturar la voz indígena. Pero quizá son muy Wamapoma es uno. Tenemos un documento de los mitos indígenas escrito en su propio idioma, en quechua, que es el huarachirí, mientras que tenemos yo no sé cuántos en agua. Bien, yo tendría una posición un poco diferente a la del profesor Cummings, por varias razones. Primero quiero hacer un antecedente, y es el siguiente: no todo esclavo es negro, no todo negro es africano. Sabemos que desde 1521 hay pobladores negros que llegan con la expedición de Jerónimo de Lebrón, es decir, hay conquistadores negros. Desde el siglo XV hay una población negra libre en España, y muchos de ellos llegan como conquistadores y pobladores. Por otro lado, sabemos que parte del sistema de esclavitud que se mueve es de esclavos blancos africanos del norte de África, no solamente de esclavos de la zona de Benín, donde solían llegar, sobre todo en el primer asiento, en el asiento portugués, que llega hasta 1640. Esto también nos marca una condición bien interesante, porque hay un buen número de esclavos musulmanes, negros y blancos. De hecho, una de las preguntas que tú hacías es interesante, porque no podemos asimilar negros a analfabetas, porque una buena parte de los esclavos, una proporción no grande, pero una proporción están islamizados, conocen el Corán, saben leer árabe. No nos quedan documentos de ellos. De hecho, la misma biografía de Pedro Claver, la de Fernández, lo menciona. Entonces tenemos una cultura, yo creo que a veces está muy influida por dos cosas: por el estereotipo que ha hecho Hollywood de qué es ser esclavo, por un lado, y en segundo lugar, y en esto creo que en los años 70 con Raíces y la reedición que se hizo hace poco de Raíces generó un estereotipo un poco raro de lo que es ser esclavo. Y por otro lado, la versión que elaboró la historiografía del siglo XIX sobre qué era ser esclavo. Yo creo que en esto hay que ver que hay matices. Ser esclavo en México no es lo mismo que ser esclavo en la Nueva Granada. De hecho, la esclavitud que se da acá es una esclavitud de palabra.
Tenemos negros libres, incluso relacionado con pintura. En los documentos de talleres hay mulatos que son aprendices de pintura. Entonces, mucha de la pintura, algunas pinturas anónimas son pinturas de esclavos. Y ya para, pues, no por esclavos, por libros, es que tenemos ya, por eso decía, los negros no todos son esclavos. Desde el siglo XVI, finalizando, desde 1580, ya hay una población libre, negra, que está asentada, que son ciudadanos, son súbditos de la corona. No todos pertenecen a estamento esclavo. Ya son, digamos, han adquirido un estamento y es una población que va a ir creciendo, y para el siglo XVIII es una población bastante grande. Y esto es lo que hace que haya una marca fuerte en la cultura visual y en la cultura narrada de elementos no africanos, pero sí elementos negros ya criollos. Hay que hablar de un criollismo negro también. Entonces, en ese sentido, frente a lo que estabas preguntando, si hay marcas de escritura, que las tengamos no, pero hay un dato que quisiera proporcionar, y no solamente aparecen negros en los documentos jurídicos, sino en el mismo proceso de Claver. El proceso de Claver, en el libro de Fernández que mencionaba el profesor Hummels, está escrito sobre las informaciones jurídicas de 1659, en las cuales se entrevistan a 140 esclavos que fueron esclavos o negros libres que estuvieron en contacto con Claver, entre ellos sus traductores. En las informaciones previas aparece la voz del esclavo, porque es un cuestionario y son preguntas. Lo que hace Fernández es tomar ese documento y sobre eso construye la vida ejemplar de Claver. Es una de las 3 biografías que se van a escribir en el siglo XVII. En el siglo XIX también hay que tener en cuenta que Claver es un invento del siglo XIX, es uno de los símbolos de la restauración de los jesuitas, porque es santificado en el siglo XIX, no en la colonia. Y es uno de los símbolos en el momento en que se restituye la compañía en 1814, comienzan a sacar los procesos coloniales, entre ellos el de Claver, le dan muchísima fuerza. En el siglo XIX se han escrito alrededor de 25 biografías de Claver solamente en España. Entonces, lo que quiero que tengan en cuenta es que hay una voz que no es solamente anónima, sino es una voz que está presente, que tiene nombres propios en muchos documentos coloniales y sobre todo los que están vinculados con la vida de Pedro Claver, que son parte de los testimonios. De hecho, está aquí en la Biblioteca Nacional el informe. ¿El de Fernández? El libro de Fernández está acá, la versión más completa está en la Javeriana, pero está el manuscrito de las informaciones previas, con los 140 testimonios, de los cuales casi todos son de esclavos. Entonces creo que esclavos son negros libres, repito, no todos los negros eran esclavos. Y eso creo que genera una información bien interesante que ha sido muy poco trabajada, porque nos hemos quedado un poco con el cliché de que todo negro es esclavo y que todo esclavo es negro. Yo creo que esto hay que comenzar a replantearlo y comenzar a mirar que hay una serie de secuelas que son efectivas en el momento en que se comienza a construir una identidad en el siglo XIX, que es la que excluye al negro de la constitución de lo nacional. Y es curioso, hay más participación de negros en la cultura, en la colonia, que en el siglo XIX y buena parte del siglo XX. Bueno, estoy de acuerdo. Es que primero es que todos los negros no fueron esclavos y todos los esclavos no fueron negros. Y como dije, es que muchos de los esclavos en el siglo XIX, en México más que todo, vinieron desde Manila, de las Filipinas. Y esos vinieron por el galeón de Manila, y la primera santa de México es la India de Pueblo, sí. Y ella fue capturada en India como cuando tuvo 12 años y todos conocen esta historia. O sea, la historia de la esclavitud está cambiando mucho, como dices, no es simplemente Hollywood, es parte de
por lo menos en los Estados Unidos, la idea de la esclavitud tiene solamente entre negro y blanco. Y los indios nunca fueron esclavos, sí fueron, pero dentro de la historia no existe esta idea. Y también he escrito sobre la comunidad de Esmeraldas, de la comunidad y el cuadro de los tres mulatos que fue pintado en 1599, que se fue al Palacio Real y estuvo en el Palacio Real hasta cuando se formó el Prado, y estuvo en el Prado hasta cuando Franco construyó el Museo de India, y todas las cosas que perteneció a esta colección fueron llevadas a este museo para limpiar la historia de España, y se divide esta historia. O sea, estoy completamente de acuerdo que hay voces, hay muchas voces, pero la pregunta tuya fue sobre cosas, un documento escrito por sí mismo, por la comunidad, y que sepa yo no. Hay estas investigaciones y las preguntas hechas por las autoridades en que hay que responder. Sí, eso tenemos en varios documentos, pero no tenemos como la tela del siglo XIX en los Estados Unidos, todos esos testamentos escritos por los negros que aprendieron a escribir y escribieron sus historias privadas y escondidas. Quizás hay, seguro hay, pero hay bien. Y hay las comunidades de negros en toda la costa, desde Perú hasta Brasil, que fueron libres, que construyeron sus propias culturas. Sí, eso es. Yo estoy tratando de vincular varias cosas que normalmente no se ve que están vinculadas. El negocio, los mercaderes, la iglesia y la pintura, y como esos son cosas que están bien complicadas. No se puede hablar de uno ni otro sin entender que están bien mezcladas en este negocio. Y las palabras de Claret sí son de un europeo, pero es un europeo que tiene que realizar, y por sí mismo que está haciendo es horrible, pero es negocio. Y estamos viviendo por eso hoy día. Eso es el business is business, ¿no? ¿Sí? No importa quién sufre, mientras que gana. Y eso es parte del enfoque de esta investigación. Pero estoy completamente de acuerdo que hay nuances, no sé cómo, entre Antes de darle la palabra a Pablo, yo quería contextualizar un poquito mi duda, y es porque de repente conocemos en algunas cruces atriales en México el trabajo de la iconografía religiosa hecho por los mismos indígenas, algunas tallas en piedra de cruces que están frente a las iglesias y que eran normalmente capillas doctrineras. Pero en el caso del arte colombiano, las representaciones de las negritudes son muy tardías y no son hechas por las mismas negritudes. Entonces, de repente, las primeras miradas en torno al negro son desde la perspectiva casi que antropológica de la comisión coreográfica. De repente, no sé si hayan de pronto algunas expresiones anteriores, pero que recuerdo la comisión coreográfica. Y luego, muy tardíamente, ya no desde una perspectiva antropológica, está la mirada de un extranjero que es Felipe Santiago Gutiérrez, con una pieza bellísima que está en la colección de Proyecto Machoé, y que además pues terminamos rastreando que se había hecho en Colombia por las fechas, fueron las que nos dieron la pista, porque podía haber sido de cualquier otro lugar, pero encontramos que esta era la fecha de ingreso o de salida de Felipe Santiago Gutiérrez, que es el
fundador de la Escuela de Bellas Artes hacia 1881-1886. Es decir que las primeras manifestaciones donde se ve a las negritudes, y no desde una perspectiva de proceso de estudio etnográfico, sino simplemente como un ciudadano, vienen a ser del siglo XIX. Entonces, y aún así, si miramos en el siglo XX, tampoco encontramos a las negritudes representándose a sí mismas. En los años 20 y 30, con las generaciones nacionalistas, son de repente los artistas del centro del país los que están haciendo otra vez ese estudio. Elena Rodríguez, Ignacio Gómez Jaramillo, etc. Creo que no hay ni siquiera como una especie de fecha que nos permita saber cuándo ellos se están revisando a sí mismos y a su historia. Era más como por ese lado del comentario. Pedro Pablo, te doy la palabra si tienes algún comentario. Gracias. No sé si quisiera, quizá, si me salgo del tema, me la ponencia me pareció muy interesante porque hablo, digamos, el contexto que planteó de un teatro, ¿cierto? El teatro en el que se realiza un proceso de representación y es en el que se entiende como todo este planteamiento, ¿no? El capitalismo comercial, el surgimiento del capitalismo comercial como un gran teatro, como donde surge el proceso del mercado, pero también el mercado de la representación, en el que entran a participar las imágenes, los regímenes de las imágenes. Entonces, lo que a mí me parece muy interesante es cómo, digamos, la idea de negro esclavo está atravesada por la idea de raza, ¿no? Es decir, el racismo está ya presente, por eso es tan fácil entender que negro es esclavo, pero sobre todo, incluso más allá, en la lectura del texto, negro es no humano, es, como dice la ponencia, negro es objeto, es cosa a la que hay que limpiar, es el objeto de la misericordia. La pregunta que atraviesa es si es la misericordia, cuál es la moral que atraviesa la misericordia, o si es el negocio, ¿no? O sea, cuál es la posición moral, interroga, ¿no? El viajero dice, no, el criterio de la moral es el negocio, la ganancia es el criterio de la moral, en una parte del texto, ¿no? Entonces, me parece muy interesante este proceso en el que se puede comprender el título de la ponencia. No sé si era una especie de lapsus de tipografía que dice el barroco nego, Yeah. ¿sí? Pero me parece muy interesante porque era el barroco negro, ¿cierto? O el barroco negó, la negación del negro y la negación de la misericordia, y como en ese lapsus se hace como el espacio de transición entre el negocio y la negación de la misericordia, ¿no? Además puede ser el barroco nego de negocio. De negocio, sí, de negocio, nega el negocio. Sí. Bueno, pero es interesante porque digamos, el proceso de entender a Cristo también como el gran mercader es una metáfora muy fuerte y muy actual, ¿no? Es decir, en algún pasaje dice que ¿para qué servía esa gran metáfora? Para enseñar la obediencia a los negros, ¿no? Es decir, es el gran mercader, pero es el gran mercader de las almas. Entonces existe la mediación de la iglesia, de la que San Pedro Claver está muy claro en la representación de la imagen, que nos mostró los negros, que son cosas, no miran directamente a Cristo, a la imagen de Cristo, sino miran la mirada esa al santo, ¿sí? El que puede tener relación directa con el santo es, o sea, esa es una idea católica, ¿no? Es decir, la de la mediación de la iglesia y la mediación del santo como modelo de la moral para la salvación de estos negros, de estas cosas que las podemos salvar. Entonces, una pregunta que me surgiera es si ese proceso es decir, el negro podría tener acceso a la salvación en esta retórica de las imágenes salvacionistas, pero no pasaba
donde quería preguntar la pregunta, al parecer no pasa por un proceso de humanización. Es decir, negro, eres cosa, puedes dar el salto a la salvación por la mediación de la iglesia y del santo, pero tranquilo, tú no puedes pasar por un proceso de humanización, porque si pasas por ese proceso reclamarías derechos. Es decir, tú no podrías reclamar derechos porque te vamos a pasar derecho sin proceso de humanización y diríamos en términos entrada a los derechos, a las conquistas de la modernidad, pero de las conquistas de la modernidad para los sujetos blancos, pero no para los sujetos negros. Simplemente quería plantearle al profesor esa reflexión. Bueno, hay un libro por Anthony Pagden, no sé el título en castellano, pero The Fall of Natural La Man. caída del hombre natural. Eso es lo mismo entonces. La caída del humano natural, ¿no? Ya, que se trata del problema de la humanidad de los indios y la humanidad de los negros. No habla tanto de los africanos, pero es que toma en cuenta los discursos en España sobre qué es el indio. ¿Es un ser humano o no? En el sentido que de Aristóteles, que en la jerarquía de Aristóteles hay el ser humano máximo, el hombre griego que pasa, pero es hombre, no es mujer. Tú sabes, todas esas categorías. Y hay el telos de un esclavo, que es un esclavo natural, que es el africano, declarado como esclavo natural, es que su telos es de ser esclavo. Esclavo por naturaleza. Naturaleza. Mientras que hay esclavos de guerra, de religión, ellos se pueden pasar por... y eso fue el gran debate. Él explica mejor que yo, pero eso es la división que permite que los africanos son esclavos naturales, no son esclavos como los esclavos musulmanes o esclavos indios que son rebeldes. Que esos, por ejemplo, los mapuche fueron esclavos, y algunos de Nicaragua que fueron muy bravos. Ellos fueron esclavos que lo llevaron a Perú, a no sé, de Nueva Granada, pero varias partes, como esclavos. Pero no fueron esclavos naturales. No sé si esta diferencia, pero eso es importantísimo por el negocio de esclavos, porque esos son su telo, su ser es de ser esclavo. Eso es lo máximo que se puede ser. Mientras que el indio es un estatus perpetual casi de un niño, pero no es un esclavo natural. Eso es la diferencia. Sí, quiero pegar un poco lo que decía Cristian con este último tema. Lo planteo de esta forma. No se le puede pedir a los negros y sus descendientes que tengan una autorrepresentación de sí mismos, porque la mayor parte de ellos provienen de tradiciones orales. Entonces lo que desarrollaron fue una cultura de la oralidad. Si estamos hablando de una cultura de la imagen o cultura visual, creo que hay que pensar a los negros en términos de la palabra que hace visualidad, es decir, la poesía, la narración, porque cuando hablamos de cultura visual no solamente son imágenes, no son solamente pinturas, esculturas, es sermones,
es la poesía, es la literatura, es la oralidad, toda la oralidad que produce imágenes es cultura visual. Tengo dos ejemplos que son interesantes. Uno fue el trabajo que hizo un español lingüista, Germán de Granda, en los años 70. Encontró en el Chocó una cosa maravillosa, y era hombres negros que recitaban de memoria romances del siglo XIV que se los habían oído a los españoles en el siglo XVI, se los aprendieron y los tenían todavía en los años 70 aquí en el Chocó, romances medievales. Había uno, de hecho, ese Germán de Granda los transcribe. Hacer otro régimen de subordinación, ¿no? O sea, si ya no funciona la limpieza de sangre, pues lo hacemos ahora a través de la idea de raza, ¿no? Es más fácil construir lo que en el pensamiento decolonial se denomina la diferencia colonial y la diferencia imperial, es decir, entre europeos, entre religiones verdaderas hay diferencias, entre el cristianismo, el judaísmo y el islam hay diferencias, pero todas son grandes religiones. Sin embargo, el cristianismo piensa que es una religión un poco superior a las otras dos. Eso es lo que se denomina diferencia imperial. Sin embargo, los indígenas y los negros no tenían religión. Es decir, ellos, y cuando tienen religiones son satánicas, y entonces adoran al diablo, no tienen religión. Y tampoco tienen cultura, porque no tienen escrituras alfabéticas. Entonces, si no tienes escrituras alfabéticas, no puedes tener representación. Incluso se sugiere, en algunas de las gramáticas se sugiere que no tener escrituras alfabéticas es como una manera de estar desnudo. Es decir, no se puede construir vestido, representación, si no tienes escrituras alfabéticas. Entonces, son las maneras de construir una idea racializada de la representación, pero que va más allá del color de la piel. Has tocado un tema bastante interesante, la relación entre raza o culturas y niveles de culturas y el alfabeto, porque en Acosta él tiene varios capítulos sobre el alfabeto y explica que los japoneses no pueden escribir en el mismo sentido que los europeos, y porque es más sutil, más fácil de escribir todo. Pero lo más interesante, hablando de arte y estética, es que el alfabeto en el siglo XVI, fines del XVI, empieza a ser una cosa estética. O sea, hay libros sobre el alfabeto que muestra que es una cosa de belleza. Y este no existe antes y tiene que ver con la realización que la escritura es un don de Dios, que escribió por su propio dedo. Entonces, eso es el don de Dios que viene a los cristianos por medio de Dios. Y hay varios libros. Lo más lindo que hizo es nada menos que Pedro de Brie, que hizo, conocen todos los tomos de América, Benzoni y todo, pero también tiene 3 en inglés, latín y alemán, y todos son diferentes, textos sobre el origen del alfabeto y el alfabeto en los varios países en el siglo XVI. Y todo habla de la belleza de eso, del alfabeto, y el texto habla de los indígenas, los africanos y también los de Asia, diciendo que ellos no tienen eso porque viene de Dios. Es que el alfabeto está bien vinculado con
superiority, gracias, de la cultura occidental. Está bien vinculado y empieza con tener varios libros con esta imagen de la afrodita. ¿Cómo abrimos un poquito el público? Sí, aprovechemos, no todos los días contamos con la presencia del profesor Cummings, ni del profesor Falcone, a los demás sí no estoy acá todo el tiempo. Entonces aprovechemos y bombardeémoslos con todas las preguntas que ustedes quieran, comentarios que aprovechemos para hacer en este momento. Daniel, ¿nos ayudas acá con el micrófono? ¿Eres tan amable? Yo tengo un comentario respecto a lo que el señor ha estado hablando y hace relación al tema de la discriminación frente al negro, que inclusive en un momento dado se vio más allá de su condición racial, y es la visión que tiene la Inquisición del negro. Esa visión cambió totalmente el pensamiento frente al negro, porque la Inquisición lo mira como un ser malo por naturaleza. Son las costumbres del negro las que lo hacen inferior. Entonces su sensualidad en el canto, su sensualidad en el baile, es un ser proclive a la lujuria, es un ser proclive a la ira, es un ser proclive es un epítome de los pecados capitales. Y esa visión lo denigra muchísimo más frente a la iglesia y lo coloca en una condición infrahumana, porque el diablo comienza a ser negro. Sí, es la tipificación del pecado. ¿Una otra pregunta? Vemos tantas manos que estamos aquí entrevistados. ¿Alguien? Se acaba. Preguntaba asociada con la Inquisición y asociada con la nueva postura de la Iglesia del siglo XVI, que parte de la Contrarreforma, y ese nuevo grupo religioso jesuita que tiene una función moralizante. ¿De qué manera se puede ver esa relación moralizante a través de San Pedro, toda su actuación, en tratar de hacer mostrar un ejercicio de humanización cuando realmente pues parece que no es tan cierto? No estoy seguro que puedo contestar. ¿La puedes repetir? Lo puedo plantear. Realmente el grupo jesuita está naciendo con la Contrarreforma y es muy ambiguo y tiene una necesidad moralizante de mostrar esa postura nueva de la Iglesia. Entonces, ¿en qué medida está relacionado toda esa propaganda religiosa que está haciendo respecto a lo que está sucediendo con el mundo del negro? Que no es solamente con él, ¿no? Entiendo. Bueno, la política de los jesuitas es bien conocida en el sentido que donde están los jesuitas adaptan varias cosas para entrar en las comunidades en una manera moderna. O sea, son bien diferentes que los franciscanos, bien diferentes que los agustinos que entraron en México. Y cuando se ve estas imágenes de el niño Cristo Inca, tiene la misma cosa en India, pero no es el Inca, pero es un Cristo que está vinculado con Buda. Y también, por ejemplo, lo más interesante en China es que Nadal, que fue uno de los primeros jesuitas, hizo
Evangelio Ilustrado, que es usado por toda América Latina, es el base de mucho de la iconografía en México, Nueva Granada, pero además en China lo hicieron y lo copiaron y en una manera en que la Virgen es china y todos los santos tienen rastros de los chinos, o sea, es hecho por los jesuitas, o sea, la política de los jesuitas es regional y internacional, en el sentido que están trabajando con las comunidades locales, pero están en comunicación entre sí, por medio de las cartas anuas y todo eso. Además, hay muchos jesuitas que están en un lugar y se van al otro. Y eso fue parte de la política desde el principio de los jesuitas. Y a principio los jesuitas fueron acusados de ser más casi alumbrados, ¿no? Este sector en Toledo que fue acusado de Alumbrados quemados. Sí, y a principio en los ejercicios de San Ignacio de Loyola no se necesita imágenes, y de repente cuando hay algunas acusaciones contra ellos que ustedes no necesitan imágenes, de repente salen esta política de usar imágenes más que cualquier otro, y además eso es la primera historia de la vida de San Ignacio, en que tenemos el retrato verdadero de él, hasta tiene la máscara de muerte, y, o sea, sabemos cómo es San Ignacio, y también tenemos la vida al mismo tiempo que tenemos la publicación por los lyrics de Nadal. Él se murió antes de salir, pero lo hizo en Italia y fue publicado en Ambres. Y, o sea, esta política de los negros y las vinculación y tratando de trabajar con ellos no es algo raro en este sentido, es parte de la política. Y cuando hablo de la política, la idea de transmitir la cristianidad a varias comunidades. ¿Últimas preguntas? ¿Algo más? Sí, hago dos comentarios al respecto. Lo pego también un poco con la Inquisición. Me parece que es importante tener en cuenta que la cristiandad no tuvo a los negros como un factor de rechazo cristiana, de Etiopía concretamente, y la imagen del color negro como una maldición, que es un poco lo que mencionas con respecto a la Inquisición. Esto lo menciono porque los jesuitas van a ser la bandera de la modernidad. Puede que suene un poco paradójico, pero hoy día sabemos que los jesuitas son los que introducen la modernidad, y los que abanderan la modernidad del barroco son los jesuitas, más que cualquier otra orden del mundo. De hecho, el primer hombre moderno es Lutero, lo sabemos, lo acabamos de celebrar, sus 500 años de reforma, pero el primer hombre moderno católico es Ignacio de Loyola. Es el hecho de generar la composición del lugar, un poco lo que se da ahora con respecto al rollo jesuita con la imagen, Nadal, etcétera, etcétera, Athanasius Kircher, o sea, esto es todo una escuela jesuita de estar vinculados con la composición del lugar, y la composición del lugar es la creación individual de la imagen. Esto lo menciono porque los jesuitas, al contrario, no van a moralizar, al contrario, van a introducir la renovación y la modernidad dentro de la Iglesia Católica, y de allí su relación con otros grupos humanos, no solamente con los negros, sino hay que destacar también, por ejemplo, la actividad muy interesante con protestantes y con musulmanes, incluso en Cartagena, la actividad con negros por parte de Clavero Chiquitica. Su actividad más importante es con los musulmanes, que saben que Cartagena está repleta de musulmanes, y su relación con los protestantes. Y de ahí un poco la relación con la Inquisición. De hecho, Pedro Claver va a tener problemas con la Inquisición, y su proceso de santidad se va a demorar
porque se le veía con malos ojos toda su actividad con, entre comillas, el otro. O sea, hay una relación de otredad muy fuerte en los jesuitas. No hay ninguna otra orden que escriba sobre la otredad, sino solamente los jesuitas. No vas a encontrar un tratado ni franciscano, ni agustino, ni dominico, sino solamente jesuita. Y esto es un factor de modernidad, porque no elaboran discursos sobre los dos patrones que he mencionado, sino van mucho más allá de su experiencia. Por eso es la bandera de la Contrarreforma. Creo que nos quedaremos conversando aquí horas, ¿no? Escuchándolos, porque creo que es importantísimo ver qué es lo que uno intenta abrir en este tipo de discusiones. Creo que lo primero que uno aprende es que el estatuto colonial es mucho más complejo de las simplezas que uno toma, ¿no? Esa es la primera cosa, donde ya conversamos ahorita en torno a básicamente qué significa exactamente ser, entre comillas, una raza. Eso no viene sino hasta el siglo XIX, ¿no? El siglo XIX y con la conformación ya, entre comillas, de Estado-naciones, ¿no? El estatuto racial dentro de las colonias es muchísimo más complejo, y ya lo está dando cuenta Tom en relación a justamente el paper que acaba de plantear y con las intervenciones de aquí de todos los colegas. Esto, como le digo, es solamente una pequeña primera conversación. Es decir, es la primera aproximación y ya ver cuánta tela da para seguir discutiendo. Así que yo les agradezco agradezco a Tom, en primer lugar, por el magnífico paper, a los dos comentaristas por las reacciones muy interesantes y muy informadas también. A ustedes por venir, y espero que nos vean en mayo. Tenemos la tercera y última. En la última hablo yo, así que eso ya va a ser lo máximo. Así que espérense para eso. Pero por favor, sí, la idea aquí una vez más es, lo que hemos querido hacer es trabajar estos temas, como le digo, y ponerlos a discusión con la academia aquí, ¿no? Esa es parte esencial de nuestra labor también, y así que los esperamos en mayo. Muchas gracias por estar aquí, y podemos seguir tomando cabecitos y seguir conversando. Gracias Tom, gracias a todos. Gracias.